Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Disculpen, hoy estoy un poco retrasado. Ya sé que estoy retrasado mental, pero ahora estoy retrasado de tiempo. Bueno, el tema es que el disque tanto poder de la presidenta y no puede con la delincuencia. El poder se demuestra, cualquiera lo puede entender. Si un león tiene una manada junto con su hermano, porque a veces amafian aún las bestias, si un león o un grupito de leones tienen a un harén de leonas, cuando se acercan otros u otro y quieren apoderarse del harén de las leonas, pues sacan el poder y a veces ganan los invasores y a veces ganan los estables. El poder no se trata ahí de gruñir, ni de arañar, ni de dar piruetas. El que puede, puede. Perfectamente. Por eso los griegos, que todo lo reflexionaron desde hace 2500 años, pues dicen que el poderoso hace lo que puede. Acá diríamos nosotros, el poderoso hace lo que quiere, lo que le viene en gana. Y el que no es poderoso, pues aguanta al que sí es poderoso. Y nosotros, bueno, se inventó este sistema de gobierno allá en Inglaterra, Hobbes, que inventó que había un pacto social donde había un estado de guerra, porque en Inglaterra, en la primitiva Inglaterra, así era, todos contra todos. Entonces hicieron una reunión y dijeron, vamos a ceder nuestro poder individual a uno de nosotros, que va a ser electo, pues, la primera, vamos a decir, forma fue la elección. Vamos a declinar nuestro poder en uno solo, que sea más poderoso que nosotros y que no nos deje pelear unos con otros, ni robarnos, ni ninguna fechoría. Y a ese le vamos a dar el poder total del grupo. Naturalmente el grupo era de nobles, de condes, de marqueses, etcétera. Y dejaban de pelear entre ellos, o si había alguna cosa, el rey se encargaba con las fuerzas legales, que tenían todo el derecho a usar la fuerza, porque la habían delegado en uno solo para acabar con el desorden de todos contra todos. Bueno, ese es el origen teórico de el por qué se delega en uno el poder de todos, para que ese uno pues tenga posibilidades de gobernar. En la democracia sucede lo mismo, pero se pretende a nivel de todos. En la democracia, insisto, está la separación de poderes, ya no es uno solo que tiene todo el poder, sino que dividieron el poder en los que hacen leyes, los que las ejecutan y los que juzgan si están bien ejecutadas y bien hechas. Así ya no había un poder absoluto, total. Bueno, pues en los países
civilizados, y aquí tenemos que reconocer que no somos un país civilizado. Chivitas de ciudad, no somos un país de ciudadanos, también aquí para que nadie le dé un ataque. No somos un país de ciudadanos, porque los ciudadanos saben que tienen el poder, así como lo tenían los nobles, y que le entregan el poder, pero no absoluto, a un gobernante, y le entregan otra parte del poder a los legisladores, y le entregan otra parte de poder a los jueces. ¿Por qué no se votan los jueces en ninguna parte? Porque los jueces que son puestos por alguien, sea la iglesia, sea el rey, sea el gobierno, sean los ricos, sean los pobres, sean los bandidos, sean los demonios, esos jueces van a estar a favor del que los puso. Y aquí también se explica el poder de los jueces en el pueblo de Israel y en todos los pueblos que tenían la idea de que Dios les daba esa facultad a los jueces y no dependía de los hombres. ¿Para qué? ¿Por qué no podía depender de los hombres? Porque entonces los jueces se convertirían en cómplices de los gobernantes. Ahora que ya se acabó la fe, que no creemos realmente en las leyes de Dios, ni en sus ministros, ni en sus representantes, van a decir, padre, pero ¿por qué dice que no creemos en los representantes de Dios? Porque no creen. ¿Creer qué es? Creer significa que así como el que pone su capacidad de poder en una persona, el de la fe reconoce que el que es un representante de Dios, entre comillas, tiene un poder que no se lo dan los ciudadanos. Y que entonces ese poder está por encima de cualquier poder humano. Y también, como al principio, bueno, al final más bien, en la Edad Media y luego en el Renacimiento, el Papa también asumió todos los poderes al final de la Edad Media. Y entonces las naciones le desconocieron esos poderes. Y la iglesia quedó, la iglesia católica, solo con las cuestiones de fe y de costumbres. Lo de la fe no hay problema, porque está en el credo chiquito y en el credo grandote, y le entienda a la gente o no le entienda, con que lo lea. Y ya, no se le puede pedir que lo explique, ni por qué el chiquito, ni por qué el grandote. Lo que sí se le puede decir es que cumpla los mandamientos de la ley de Dios. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque cuando se le pide a la gente que cumpla los mandamientos de la ley de Dios, se enojan. A veces las leyes de la iglesia que son como un derivado como del doctor Simi, lo mismo, pero más barato. Y los que no hacen caso a los representantes de Dios en la tierra para su comportamiento, pues no creen. Así de simple. Es como el que va al doctor y le da una receta y dice, eso no sirve. Yo sigo comiendo lo que yo quiera y bebiendo lo que yo quiera. Está loco. Así es. Por eso no les dé un ataque. A nadie le dé un ataque. Cuando uno no cree en Dios, no cree en sus representantes. Y cuando uno no cree en sus representantes en cuestiones de moral, solamente de comportamiento bueno o malo,
Entonces, la gente hace lo que quiere, se dice católica, se dice muy piadosa, se dice guadalupana, da donaciones, etcétera, etcétera, pero no cree. Y acá en nuestro país, bueno, los civilizados que todavía siguen respetando a la iglesia, porque aquí sería un contrasentido. ¿Por qué respetan al Papa y ahora que se murió el Papa Francisco fueron por lo menos 150 representantes gobernantes de los pueblos y los principales, hasta Donald Trump? ¿Por qué creen? Creen en ese poder espiritual. Y por eso se acercaron a eso. Y allí mismo Trump platicó con Zelensky. Y ese poder de la iglesia ya es espiritual, es de fe. Bueno, pero entonces, de todas formas, hay un reconocimiento en el mundo de que algo espiritual es valioso y que el representante de lo espiritual católico es el Papa y es valioso y se le hace caso. Porque cuando fueron dos enemigos de un país africano, bueno, le pidieron una conferencia, algo. Conferencia quiere decir, pues, no que diera una plática, sino que los recibiera en a una entrevista, o como gusten ustedes, a una reunión. ¿Y qué hizo el Papa el Papa Francisco, en lugar de dar un sermón? Se hincó y les besó los zapatos a uno y a otro. Y les dijo, terminen con esta violencia. Lleguen a un acuerdo. Pues ese es el poder espiritual. Le hicieron caso, porque también ahí está la cosa. Hacer caso, obedecer, porque el Papa no iba a sacar ninguna ganancia de esa paz más que a lo mejor la tranquilidad de los católicos en esos países que son musulmanes. Y así, aquí en la Iglesia Católica, muchos de los que fueron a votar, o la mayoría, son católicos. 2 ancianitos se murieron allí en las urnas, es decir, una crueldad. Llevaron a 2 ancianitos a votar y ya oyeron ustedes, aquí puse en este canalito un audio donde están platicando 2 sinvergüenzas. ¿Ya distribuiste el dinero que te mandé? Sí, son 2 millones. Pero ya sabes que yo quiero 500,000 dulces. Y de aquí a mañana y pasado vamos a repartir todo lo demás. También no te olvides de mí. Y les estamos diciendo a los viejitos que si no van a votar, se les van a quitar las ayudas. Dice, pero eso no es cierto, pero no importa, dice una de las que están allí o de los que están platicando. Eso no importa. Lo que importa es que vayan a votar. Asústalos con eso, con que vayan a votar. Entonces cumplimos y tú te quedas con tus 500,000 dulcitos, repartes un poco entre la gente y te quedas con algo más y me das también a mí. Y son católicos, no son ateos, no son protestantes, no son comunistas, no son terroristas, aunque ahora los están calificando, no son masones, son católicos. Yo concluyo que esos sinvergüenzas católicos pues no creen en Dios, porque Dios le dice
a la gente, no robarás, no mentirás. Y esas personas usan la mentira, por lo tanto, ¿en quién creen? En nadie. En nadie. Creen en poderoso caballero don dinero. Creen en el dinero, que en la Biblia ese dios del dinero se llama Mammón, no mamón a secas, Mammón es el dios del dinero. Bueno, como ahora pues hay muchas brujerías y todo eso. Y no te brinques esta foto porque es la que todos los billetes que están ahí significa la fortuna que te va a dar que veas pues montón de billetes. Ojalá que hubiera alguien que saque fotos de cerebros y les diga, cada vez de que veas esta foto te vas a hacer más inteligente y se te va a quitar lo pendejo. Pero ustedes creen que viendo fotos de cerebros se le va a quitar a alguien lo tonto. ¿Verdad que no? ¿Ustedes creen que alguien que ve una foto de dinero por eso va a tener más dinero? Pues claro que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos una baja capacidad intelectual, una creencia, pero una creencia corriente, una creencia inútil, una creencia en fantasías o en deseos, pero no en realidades. Y en realidad el poder, como dijo Séneca antes de suicidarse, que le mandó una carta a Nerón. Recuerden ustedes que al papá de Nerón lo asesinaron, a su mamá la mandaron a una isla que se muriera allá de soledad, dándole de comer muy poco, con un guardia allí que no la dejaba la libertad, la estaba viendo siempre. Y cuando esa señora, bueno, Nerón fue puesto como sucesor del anterior emperador romano y ya regresó a Roma, le pidió a Séneca, el filósofo más importante de la época romana, que enseñara a su hijo, a Nerón, lo preparara para ser un emperador. Pero no se puede preparar a ese tipo de personas. Recuerden ustedes a Alejandro Magno. Filipo, el padre de Alejandro Magno, le pidió a Aristóteles, y a pedir en aquel tiempo un rey era mandar, le pidió que fuera a educar a su hijo adolescente. Y sí, Aristóteles lo educó, pero la educación de Aristóteles no prendió en aquel chamaco. Era un genio, por supuesto, era muy valiente, pero no respetaba la vida de los demás, y entonces se fue a conquistar el mundo asesinando a millones de personas. No se pudo educar en la moralidad. Recuerden ustedes también a Luis XIV, que también su madre fue vamos a decir, la que reinó junto con él, porque las mujeres en Francia no podían reinar por una ley que les prohibía eso, que se llamaba sálica, no sé por qué. Y el cardenal Mazarino lo educó, pero los jóvenes ricos son ineducables. Y ya saben ustedes que sí, Luis XIV fue el rey sol, el más importante de Francia, que hizo el Palacio de Versalles, que era hasta más grande que el Vaticano, o es más grande que el Vaticano, más importante en cuanto a una edificación arquitectónica, pero era un depravado. Sí.
si era el rey, bueno, y de jovencito a lo mejor estaba apetecible para las damas, y además si se refocilaban con él, y sucesor, el que iba para rey, pues les daban alguna cosita, un condado, un castillo. Entonces, educar a los que van a ser gobernantes es tiempo perdido y es un fracaso. Ahora, ¿quién educó a López Obrador? ¿Quién educó a Claudia? Pues, Obrador es un sinvergüenza, un mexicano vividor que engaña a todos, que se aprovecha de todos y que hizo lo que le dio su reverenda gana. Pero el pueblo depositó en él su esperanza de que iba a cambiar, de que iba a mejorar todo. Ustedes ya saben que no ha mejorado nada. O bueno, si decimos mejorar por progresar, pues sí han progresado los asesinatos, ha progresado la corrupción, ha progresado la división en el país, metió el odio entre conservadores y los morenucos, y hasta con los liberales y neoliberales. Bueno, en eso ha triunfado, en las cosas malas que él pensó, y destruyó al Poder Judicial. Perfecto. Ahora el Poder Judicial, volvamos a lo que estaba diciendo al principio, cuando los jueces eran puestos por Dios o seguían los mandamientos de Dios, no había poder humano que los hiciera cambiar. Ahí está Tomás Moro. Tomás Moro, que vivió en el tiempo de Enrique VIII, el rey que se casó con Catalina de Aragón y que luego tuvo de amante a Ana Bolena, a la que le mandó cortar la cabeza, y a otro tipo de esposas que hizo lo mismo, y que al principio era una buena persona. Precisamente Tomás Moro lo educó. ¿Y qué pasó con Tomás Moro? Que cuando el rey se sintió todopoderoso, el rey de Inglaterra, primero lo puso como encargado de la justicia. Y llegó el día en que terminó todos los problemas que había, porque era un buen juez, un buen jurisconsulto, Tomás Moro, y era recto. Y una señora a fuerzas le regaló una palangana de plata. Pues luego, cuando ya el juez de Inglaterra quiso corregir a su rey, el rey le cortó la cabeza. Así es. Ahora, conclusión. Bueno, ahorita le van a cortar la cabeza al hijito de López Obrador. Bueno, es figurativo, pues no le van a cortar ninguna cabeza. Pero ya le van a dar una patada al trasero junto con la presidenta del partido, la que tiene una niñita, creo, muy hermosa, de un tal Zoé, que está encargado de la salud de la nación. Bueno, como ya no sirve y como ya hay división, porque ya se acabó el poder de López Obrador en él, ahora lo usan a él como justificación de lo que van a hacer. Y ese es el poder. Y entonces esta señora, volviendo al principio, que tiene tanto poder, no tiene ninguno. La mayoría de su gabinete se la puso a López Obrador. Y ahora todo lo que trata de hacer le estorba el Villarreal, y le estorba y le estorba aquel. Y el único que tiene
vamos a decir, adicto a ella es el Harbush. Es el único. Todo lo demás se lo puso López Obrador. ¿Y para qué se lo puso? Para que tropiece. Sí tiene todo el poder, pero no lo puede ejercer. Y además, si tiene todo el poder, ¿por qué nada más fue el 13% a votar de todos los mexicanos? Y eso pues estoy no tomando en cuenta que como de esos 13, el 3 millones pusieron chingue a su madre Noroña y otros, y no te queremos. Y otros, bueno, 3 millones, ya quedan 10 millones. Y luego los que no pudieron votar bien porque no sabían, sobre todo esos viejitos que los llevaron, las guardias acá de la Sierra Tarasca, que estaban allí en los bordes de unas pilas, allí entre todas llenando las boletas. Entonces, con un 10% a favor y un 90% en contra, pues estas votaciones son un fracaso. Bueno, y entonces ya no tiene todo el poder del 100%, bueno, del 80% de poder que tenía, ya 70 no tiene. Qué curioso, ¿verdad? Que la que era súper poderosa, súper aprobada, súper querida, súper amada, de pronto solo le dan el 10% de acarreados. Bueno, eso no es tener poder. Ay, bueno, y también, ¿por qué los narcos no le ayudaron? Otra pregunta, ¿será porque el Harbush los anda correteando? Bueno, por ahí le dejo esas preguntas nada más. ¿Y por qué la sociedad se queda tan calladita? Pues ya saben ustedes. Por las 2P. Pobre y, bueno, voy a leer sus comentarios. Marlene Orduña, sí llego, buenas noches, padre. Sí, hoy pues tardé 20 minutos. Toscano, buenas noches, padre. Buenas noches. Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad, preparándome para escuchar su plática. Y Adriana, muchas gracias. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones, muchas gracias. Igualmente, José. María Guadalupe Romero, buenas noches, padre. Le mando saludos y muchas bendiciones. Ahora sí, no he estado muy presente, he tenido vértigo y me he sentido cansada. Ya fui al doctor, primero Dios, me pongo en sus manos. Sí, mira, mi mamá tuvo ese mal y la hermana de su mamá, mi tía, eran 2 hijas nada más. Es algo del oído, pero hay algunos alimentos que ayudan a ese vértigo. Y lo importante, un consejo acá desde lejos, es que no te dejes avasallar por ese sentimiento de inseguridad, porque cuando mi mamá estuvo, vamos a decir, abandonada, así que haga lo que quiera, ya no podía caminar sola y con la mano con alguien, aquello. Cuando estuvo conmigo la primera vez, le dije que tenía que hacerse el ánimo a andar solita, naturalmente cuidándola y ahí. Y sí, caminó, ya volvió a caminar, porque se había dejado en manos de los demás. Y ya después, pues con la andadera y luego ya con la silla de ruedas, fue aceptando todo poco a poco. Pero yo espero que a ti no te sucedan todas esas cosas. Cuídate, María Guadalupe Romero. Maritere,
Buenas noches, Padre y comunidad segura, bendiciones para todos. Muchas gracias, Maritere. María Guadalupe Romero, me distrae escucharlo, aunque en vivo no lo escucho, sino en repetición. Bendiciones a todos, igualmente. Que Dios te ayude. Nosotros los que seamos creyentes vamos a pedir por tu salud. Carlos Salas, buenas noches, Padre y congregación. Muchas gracias, Carlos, igualmente. Esperanza Montes, buenas noches, Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Un gusto escuchar sus temas, son muy ilustrativos. Muchas gracias. Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Saludos, cuídese mucho. Sí, yo también ya estoy caducando, pero hay que seguir adelante. Enriqueta Vallejo, buenas noches, Padre y comunidad. Padre, esos sinvergüenzas solo usan la religión para sus conveniencias. Por supuesto, eso es clarito. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Hola, Padre, le doy mi opinión. Sus pláticas me orientan muchísimo. Yo siempre he sido muy ecuánime. Hago cosas que no perjudiquen a otros. Respeto las reglas y saco mis conclusiones sin afectar a nadie. Pues qué bueno, hay que seguirlo intentando. Gloria Rocío. Yo creo que es la mejor forma de vivir. Alejandra Araceli Rivas Barragán. Buenas noches, Padre. José, ayer le deposité 5,000 pesos en su cuenta de Oxxo con cariño. Ya ayer dije que ya me habían depositado y que eso me ayuda a salir de mis necesidades y también de ayudar en las capillas donde voy. Hoy saqué 3,000 pesos, no los voy a gastar, sino voy a esperar a que me llegue lo de la luz y lo de el internet. Ya, esto lo tengo que pagar al día 15, pero de todas maneras ya no estoy con la zozobra de si voy a poder pagar o no. Muchas gracias. Carlos Arias, Monserrat, Nelly Monserrat Topete Garza, hola, buenas noches, Padre. Padre, a veces el poder corrompe a la gente. Ve el caso de en el rey, en Amores mató a sus propios hijos para conservar el poder, hasta que llegó su hijo, insisto, arrebató. ¿Sí? Sí, pues el poder es muy horrible. Por eso vivamos nuestra vida en la sencillez y en la normalidad. María Barrón, buenas noches desde Los Ángeles, California. Bueno, María, dices que hasta que te tocó en vivo, bendito sea Dios. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. Llegué tarde, saludos y bendiciones para todos. Lo vuelvo a ver en la repetición. Muchas gracias. Montserrat Nelly Topete Garza. A ver, aquí me brinqué un montón de gente. Voy a regresar. Sí, me brincó un montón de gente. Nelly Montserrat, perdón por falta tanto tiempo, Padre. Bueno, no importa, no importa. Nelly Montserrat, todas las esposas de Enrique VIII fueron al mismo tiempo, les cortaron la cabeza. Creo que la última no, porque ya estaba él en las últimas y la última lo trató cariñosamente. Pero estaba la otra que no le cortó la cabeza, pues fue a su primera esposa, Catalina de Aragón, pero la atendieron mal en un parto y se murió. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Padre, yo soy católica y respeto lo que aprendí en la iglesia. Pero cuando veo que un sacerdote o persona se pasa de listo o de sinvergüenza, me alejo.
Así deberíamos de mandar a la fregada a los morenistas. Sí, mira, Gloria Rocío Comparón Arroyo, tienes toda la razón. Como aquí yo les hablo, pues, sin tapujos. En esta reunión que tuvimos, algunos sacerdotes, compañeros, están enojados conmigo, porque les digo que están mal. No lo digo así a cada quien, sino los que tienen doble vida, los que tienen mujer. Y esos se enojan conmigo terriblemente. Y uno me insultó. Primero trató de avergonzarme y el avergonzado fue él, porque le salió mal su treta llamó a todos y bueno. Y luego ya estábamos en la reunión última y empezó a decirme cosas. Miren, discúlpenme. Y allí delante de todos, naturalmente en voz muy baja, le dije, tizna tu madre. Y siguió con sus cosas, le dije, tizna tu madre. Ahí estaba el obispo, estaban todos. Yo supe lo que hice, yo sabía que no estaba bien, pero no encontré otra forma. Pero yo no me puedo alejar pues de nadie. Luego ya cuando ya nos veníamos y nos encontramos en el estacionamiento, me dijo, saco lo peor de ti, ¿verdad? Sí. Pero dije, mira, me vuelves a insultar como sea y te voy a contestar de este modo tan terrible que solo lo uso con las personas incorregibles. Pero también por otro lado, Gloria Rocío, sí alejarnos de esas personas en cuanto al trato personal, sí se puede. Pero no porque una persona de la iglesia, porque también los laicos, pues, es decir, no creas que también nos movemos entre puros ángeles y santos. Por supuesto que no. Y si se aleja uno de ese tipo de personas en lo personal, pero uno no se puede enojar ni con su familia, ni con sus grupos, ni con nada, simplemente poner como una barrera lo que te estoy diciendo. Yo no puedo abandonar el grupo de sacerdotes en el que estoy, por supuesto que no. Estoy diciendo de este insultativo porque llegó al colmo y yo también llegué al colmo. Nadie me dijo nada, ni el obispo, ni nadie. Porque sí, el obispo debía de haberme llamado la atención. José Luis, ¿qué es eso? Pero todos guardaron silencio. Pero yo sigo en las reuniones, voy a seguir en todo. Y si me saluda, lo saludo. ¿Cuál es el problema? El chiste es no acercarse uno para que abusen de uno. Me voy a entender. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Respecto al resultado de la votación, es que el oficialismo lo festeja como un triunfo y distrae a la gente. Bueno, ¿y qué tiene? Si la gente así es, disfruten lo votado. Miren, también ya dejémonos de creer que la gente actúe como gentes racionales. Les expliqué o traté de explicarlo en el tema del fanatismo. A los fanáticos nadie los puede sacar de su fanatismo, nadie. Y los que dirigen el fanatismo, pues ya saben cómo tratar a sus fanáticos, por supuesto. Nelly Monserrato Pete Garza, Dios nos tenga en su santa gloria a su madre y a su tía. ¿Sí? Nelly Monserrato Pete Garza, ¿cómo estás? Bueno, Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, llegué tarde. Bueno, es que ya ayer era donde me había brincado, pero qué bueno que me alcancé a dar cuenta.
A ver, a ver. Nelly Montserrat Topetegas. A veces Dios, dijo Jesús, cuando tu enemigo te da un golpe, debes quedar un beso. Pero hay límites, sí, sí hay límites. Uno debe darse a respetar por las buenas, y cuando ya no se puede, por las malas. Bueno, sin matar a nadie ni nada, por supuesto. Maricruz, paz y bien, padre José Luis, buenas noches. Ese fulano que mencionan de la nueva Suprema Corte se ve como un chamán, no creo que sea abogado. Bueno, a lo mejor sí es abogado, nada más, pero es un vividor. López Obrador lo quiere mucho porque fue como encargado de los indígenas de allá de Chiapas, el que engañó a todos los indígenas para que dieran el permiso de hacer el Tren Maya y que no les dieran ni un 5 a los indígenas. Por eso lo quiere mucho. Además, tiene acusaciones por acoso sexual. ¿Y qué tiene? Pues que vaya y acose allá, aunque no está, bueno, a mí qué me importa. Que acose a todas las de la corte, ¿verdad? Que acose a la burrita, que acose a la plagiaria, que acose a la riquilla, a ver si se deja, y que acose a las otras que están ahí. Qué bueno que pongan a un acosador, a lo mejor hasta les da gusto, como decía una actriz ya vieja, arrugada y ya pues fea, que cuando quería levantarse un poco el ánimo, pasaba por donde estaban construyendo algún edificio y los albañiles, esos sin educación, le chiflaban desde allá donde estaban, ya se sentía a gusto y ya regresaba a su vida cotidiana después de ese chiflido de aliento. Bueno, Nelly Montserrat, es como si le dices a todo el mundo que ellos tienen oro, te tachan de loco, pero si al final te van a dar la razón hasta que ven las consecuencias de sus actos. Sí, es cierto, por eso, ¿para qué está también ya pretendiendo que ese tipo de personas rectifiquen su comportamiento? No, que le sigan. Narimar Blanco, la palabra de Dios enseña que debemos orar por nuestros enemigos, en este caso todos los morenarcos, así como Jezabel. En la Biblia terminan muchos, no le deseo mal a nadie, pero esta es en la vida. Sí, sí, pues sí, así, a Jezabel se la tragaron los perros. Bueno. Marciana de los Pinos, buenas noches, padre y comunidad. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus temas. Debía haber sido maestro, siempre se aprende de usted. Pues fui maestro durante 20 años en los seminarios y en algunas poblaciones. Marimar Blanco, Dios nos da la oportunidad en esta vida de corregir y reparar las palabras, las palabras de Dios. Dices mejor cómo terminas que cómo empiezas. Ejemplo de ello, el rey Salomón, su idolatría terminó muy mal. ¿Es cierto? Nelly Montserrat, a mí me excomulgan, pero sigo hablando con un sacerdote, solo me expulsaron de ese templo. Sigo hablando con las personas. Pues sí, que no es la misma expulsada. Bueno, ¿para qué digo de mis expulsaciones? Hasta del último lugar donde estuve de cura. Nelly Montserrat, lo malo es que me alejé de esas personas. Encontré otras que me trataban bien realmente, ¿sí? Nelly Montserrat, la única forma de tratar ese tipo de gente es como tratarlos como animales. Los animales por lo menos entienden a la primera, no como la gente. Sí,
Bueno, es que si uno no quiere tener problemas con ellos, pues no se les acerca, pero si vivimos en grupos, pues tenemos, o en familia, tenemos que acercarnos. Marlene Orduña, los humanos somos tan imperfectos, no es fácil amar a ciegas a nuestro hermano. Pues no. Nelly Montserrat, yo ya me retiro, padre, que tenga una excelente noche y bendiciones para todos. Muchas gracias. Marimar Blanco, ¿quién es el experto en la mentira? El demonio. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Ay, no. Me falta, hay una persona, bueno, mis amigos de aquí de Apatzingán y del Rumbo me pidieron que, pues, que saludara y felicitara a Cuquito Cortés el Limonero, que ha sido una de las personas que me han ayudado cuando lo he necesitado. Entonces, Cuquito, felicidades, que Dios te bendiga y que te la pases muy a gusto.